9 de la mañana ya con 11 minutos. Estás aquí en Enlace USACH por la 94.5 FM, la radio que marca la diferencia, y por supuesto también en nuestra señal de televisión, muy fácil, 50.2. Como siempre, a esta hora comenzamos con las nuevas voces, nuestro panel de actualidad, y vamos a conversar de los temas que están marcando la agenda y temas que nos hacen reflexionar sobre este proceso constitucional, pero sobre todo en relación a lo que se viene esta semana, que ya comenzó la campaña, pero la franja electoral, que a veces es un punto de inflexión, ya se empieza a emitir desde este viernes 14 de noviembre y hasta el 14 de diciembre. Y bueno, vamos a conversar de esto y otros temas en esta casi hora de panel con Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, y también Marco Velarde, presidente de Comunes, que ya se encuentran ambos conectados con nosotros. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días, Marco. Les habla Daniela Figueroa. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Daniela? Joaquín. Hola, Joaquín. Hola, bienvenido. Hola, Daniela. Marco, gracias. ahí. Por acá. Bueno, les cuento que lamentablemente tanto Rodrigo Alcaíno como Rodrigo Ulloa, nuestros rorros, se han ausentado por estos días, así que los voy a acompañar yo esta mañana. Y antes de abordar los temas que les hemos propuesto para que ustedes nos den su análisis, su opinión, quiero hacerles la pregunta del día, que es un tema que está relacionado con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar como figura propiamente tal, y sobre todo los temas relacionados con las respuestas. Estamos hablando de los casos de Jordi Thompson, Matías Fernández Cordero, que han demostrado que la dirigencia futbolística chilena no tiene protocolos adecuados para abordar el tema y ha ganado muchas críticas, incluida la hecha por la ministra de la Mujer. ¿Qué sienten ustedes respecto a cómo se ha abordado y qué deberían hacer a juicio de ustedes los clubes? Parto contigo, Joaquín. Bueno, hola Daniela, hola Marco, un gusto estar acá nuevamente. Sí, súper delicada las situaciones que se han dado con ambos futbolistas. En el caso de ambos las denuncias son súper graves, y de hecho en el caso de Jordi Thompson, por la gravedad incluso de las denuncias que estamos hablando, se dio la prisión preventiva, así que súper lamentable, súper condenable, pero yo creo que aquí, si es que tenemos que tomar un punto dentro de la discusión, es que, por ejemplo, en el caso de Jordi Thompson, esto no es algo que pasó de la noche a la mañana y que no se pudo haber previsto desde antes. Recordemos que Jordi Thompson tuvo en su momento un episodio de violencia bien bullado junto con su pareja, y en ese momento, si bien al futbolista se le apartó temporalmente del primer equipo, no pasó mucho más allá de eso. Tuvo una orden de alejamiento de su pareja, pero en cuanto la situación ya pasó un poco más desapercibida, en cuanto bajó el tono del debate público, el futbolista volvió al club sin mayores peros. Yo, como hincha de Colo-Colo, recuerdo en ese momento, de hecho, yendo al estadio, viendo publicaciones, algo que a mí me parecía bien impresionante, y era que en cuanto Jordi Thompson volvió al equipo principal y tuvo buenos partidos, la hinchada, los dirigentes, los mismos compañeros de equipo, la verdad que perdonaron todo, y se decía explícitamente por una buena parte de la hinchada: te perdono todo en la medida que tú juegues bien al fútbol, lo cual yo creo que habla muy mal de la hinchada del fútbol chileno, de cómo nosotros concebimos episodios tan graves como estos. Pero por cierto pone la alarma en cómo los clubes están tratando estos temas. La verdad que no puede ser que solamente porque el tema temporalmente dejó de estar en el debate público no hayan mayores sanciones, la vida siga como si nada hubiese ocurrido. Exacto. Y no haya ni siquiera un plan preventivo o plan de acompañamiento para los futbolistas y sanciones de peso para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, y que constituyan un precedente en cómo los clubes se relacionan con estos casos. Joaquín, y en ese sentido, el tema no solo en paralelo de la rehabilitación, porque podríamos decir que también es una enfermedad, un síntoma de la violencia en general hacia otro, y por supuesto vinculado con el patriarcado y el machismo muy, muy violento, que es algo que queremos erradicar, pero no se hace de un día para otro. Por ejemplo, la rehabilitación debería ir también en paralelo con las mismas sanciones, no solo de la justicia, sino también las sociales. Ahora, en Chile es cierto, nos pasamos
conversamos siempre en el péndulo, nos vamos de un lado a otro. Es un dios, es una figura, digamos, celestial, mágica, y luego ya le tiramos piedra y ya es un linchamiento, en este caso, a través de las redes sociales, y eso pasa con todos. Mira, más allá de que el futbolista siga su carrera o vuelva al club, etcétera, tú tienes un punto muy relevante, y es que usualmente nos pasamos de un extremo al otro y olvidamos que muy probablemente Jordi Thompson tenga una condena, pero eventualmente él va a tener que retomar su vida y va a ser una persona más que se va a seguir relacionando con otras personas, que va a estar en contextos sociales, que va eventualmente a tener relaciones de pareja nuevamente. Y en ese sentido, por eso hacía hincapié también en el tema de la educación que los mismos clubes, por ejemplo, en el caso del fútbol, le tienen que dar a los mismos cadetes, a los futbolistas, porque condenas más, condenas menos, estas situaciones, si no se tratan a tiempo, con alta probabilidad se van a volver a repetir. Esto no solamente pasa en el fútbol, al final esto es un tema y un síntoma más de algo que está bien arraigado en nuestra sociedad. Por tanto, esta prevención, este acompañamiento, junto con las condenas que ameritan la gravedad de los hechos que cometieron, tiene que replicarse a todas las esferas de la sociedad. Y ojalá con una educación que vaya a nivel desde pequeños de los chicos, a nivel de colegio, los jardines, etcétera, cosa de que ojalá podamos prevenir al máximo que esto ocurra y que no solamente porque sea alguien famoso esto tenga repercusiones, sino que sea algo que esté instalado en la formación de los niños y niñas de Chile permanentemente. Gracias, Joaquín. Vamos entonces con la opinión de Marco Velarde respecto a lo que está sucediendo con estas dos figuras que vienen a reflejar este problema estructural y donde uno también dice, son en este caso personas jóvenes, que uno podría decir que debería haber un cambio de switch, pero esto está muy arraigado en toda la sociedad y es el tema, por supuesto, de la violencia de género e intrafamiliar. ¿Cómo lo ves tú, Marco, respecto a las reacciones que debería tener las dirigencias de los clubes, en este caso futbolístico, pero en general las instituciones finalmente que nos representan y qué más masivo y atractivo también, sobre todo para los más jóvenes, que los clubes deportivos o en este caso la NFP? Sí, yo creo que esto nos permite constatar que todavía seguimos viendo tristemente cómo la violencia machista sigue siendo parte de nuestro espacio. Contra todo aquel que no siga como la norma masculina y particularmente es contra las mujeres en caso de la violencia. Pero para llevarlo directamente al fútbol creo que es evidente que las instituciones, los clubes de fútbol, la NFP, tomen carta en el asunto. Si es que no lo han tomado, yo soy un poco ignorante en este tema, no soy tan futbolero, pero creo que es reiterativo ver a jugadores de fútbol y gente apegada a las instituciones futbolísticas, no solamente con respecto a violencia física, sino que también el rol de la mujer también en el fútbol, lo veíamos también en los Panamericanos, como también se dejó en un segundo lugar y ordenan a la selección de mujeres con todo lo que pasó con la suplente, la arquera. Sí. Entonces, como que es como para estos deportes generalmente hegemonizados por hombres, las mujeres todavía siguen estando en un segundo plano. Uno va a la hinchada y todavía siguen habiendo cánticos de carácter machista. Entonces ahí hay una cultura en el mundo del fútbol, creería que es reflejo también de nuestra sociedad, para no cargarle todo al flagelo a la gente que sigue el fútbol, de que todavía como es uno de los demostrativos de que nuestra sociedad todavía sigue teniendo y seguimos teniendo una tarea muy importante por cambiar las cosas, y creo que ahí hay harto que hacer y creería que el fútbol, como es importante para este país, debería cambiar ya, como que no hay tiempo que esperar, sino vamos a seguir viendo este tipo de actos y finalmente lo que se ensucia es la labor deportiva. Se ensucia porque lo deportivo tiene otro carril, la competencia, el fair play, el competir también con uno mismo, como todos los reflejos que tiene lo bueno la superación, para nuestra sociedad. Entonces queda manchado finalmente con este tipo de casos y queda demostrado que aquí hay que hacer un trabajo como con los clubes, con los jugadores, con la hinchada,
muy importante para ir dejando de lado como estos resabios machistas que todavía se siguen expresando. Gracias, Marco Velarde, y por supuesto también nuestro panelista que comenzó a responder la pregunta del día, Joaquín Sierpe. Vamos al tema también que nos convoca y en relación a lo que se viene ya este viernes, parte a eso de 12:45, la primera franja televisiva de lo que va a ser este plebiscito, en el cual estamos todos con el deber y derecho de votar, voto obligatorio, por cierto, este domingo 17 de diciembre. Y bueno, obviamente se repite y comienza por sorteo, en este caso, la opción en contra. Pero más allá de esta franja que luego nos vamos a detener, hablemos de los procesos y sobre todo de, como dice el diario La Tercera, los flancos, ¿no?, que ponen cuesta arriba la campaña del a favor, que finalmente es la que se la está jugando esta carta. Y bueno, podríamos pensar lo mismo de la opción en contra, pero siempre es más fácil, digamos, de alguna manera rechazar algo que convencer de alguna manera a otro de que algo es bueno, ¿no?, lo que uno está ofreciendo. Y aquí, bueno, me detengo un poco también en los datos, recordando a nuestros auditores de Enlace USACH. Criteria el miércoles pasado, ¿no?, habló que las y los ciudadanos estiman en un 42% la opción de rechazar esta propuesta emitida por el Consejo, aprobarla solo un 20%. En cambio, CADEM del domingo, ¿no?, esta encuesta declaró por la opción a favor un 32% y un 50% por el en contra. Y en Criteria se mostraría más un 38% que se declara indeciso. Está el tema también de la desinformación, de la confusión incluso con los procesos y el desinterés constitucional por esta llamada fatiga. Quiero partir contigo, Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, para ver un poco este escenario. Luego vamos a hablar también ahí de las autoridades, voces y figuras políticas que están adhiriendo a ambas campañas. Joaquín, ¿me escuchas? Yo no te estoy escuchando. No sé si tienes ahí apagado el audio. Porque está Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Vamos, Joaquín. Súper. Ya, perfecto. Sí, mira, problemas más, problemas menos que pueda tener el a favor, la tiene, creo yo, muy cuesta arriba. Yo no sé si existe un precedente, ahí quizás tú, Daniela o Marco, me podrán corregir, de una campaña que, teniendo la diferencia que tiene en contra, un mes antes de la elección la haya logrado dar vuelta. Entonces, muy complejo lo que se viene a la favor, y yo creo que entran varios elementos importantes que durante este mes se van a terminar dilucidando. Citando la misma encuesta Criteria que tú mencionabas, Daniela, un 38% está indeciso según esa misma encuesta. Entonces es un porcentaje bien grande, y va a empezar la franja, que por cierto el año pasado, para el comando del rechazo, que recordemos es dirigido por los mismos partidos y muchas de las mismas personas que están actualmente en el a favor, sí, la campaña y la franja fue muy importante. Entonces vamos a ver qué efecto tiene la franja en este momento. Yo creo que los primeros días van a ser fundamentales. Todo este 38%, yo creo que cuando empecemos a los primeros días de campaña va a empezar a vitrinear y ver para dónde va su voto, y por un tema de rendimientos decrecientes, ya a medida que pasen los días, el hastío por la campaña va a empezar a aumentar probablemente, como ocurre en todos los procesos electorales, y cada vez las opciones van a estar más marcadas. Ahora, hay un tema bien relevante que también tú lo señalabas un poco, Daniela, y es que es muy fácil rechazar una constitución si es que, por ejemplo, es muy maximalista como la actual. Basta uno o dos temas más o menos que me incomoden para, con más o menos tranquilidad, decir que yo puedo rechazar, lo que es un desafío y un flanco bien grande para el a favor. Y por otra parte, que tú no tienes un elemento que sí estuvo presente en la campaña del apruebo y el rechazo, y es que tú tienes un oficialismo, en este caso, que está muy ordenado dentro de todo. Ya no tienes a los independientes, ya no tienes los actos en Valparaíso, por ejemplo, o todos estos elementos que le jugaron muy en contra a la campaña del año pasado del apruebo. Por cierto, el banderazo que se hizo ayer en Plaza Baquedano perfectamente podía el año pasado haber pasado por una campaña del rechazo con mucha bandera chilena y la verdad mucho orden. Y eso yo creo que va a ser una dificultad extra para el a favor. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto a medida que avanzan los días. Cuando comience la franja, yo creo que ya vamos a poder dilucidar un poquito mejor
lo que se nos viene en este mes. Vamos entonces, gracias Joaquín Sierpe, vamos con Marco Velarde. Solo te voy a agregar, Marco, presidente de Comunes, a lo que señalaba también Joaquín, y yo te daba ahí como lineamiento: desinterés, poco tiempo, es más fácil también, por supuesto, rechazar siempre que convencer a otro de que lo que uno propone es lo mejor. Y acá quiero preguntarte si te parece también que se puede analizar, porque se ha escuchado y se ha leído también en la prensa, que para el oficialismo, a propósito de lo que decía Joaquín, puede ser incluso complicado poner figuras vinculadas al socialismo democrático, a los distintos partidos de centro o izquierda propiamente tal, defendiendo de alguna forma la Constitución del 80, de forma indirecta, ¿no? Porque es esto o lo otro. O sea, yo creo que es una forma de expresarlo, no caería como en un reduccionismo de decir como, sí. O sea, efectivamente, es efectivo que si como nosotros estamos por el en contra y que ganándole en contra, nosotros, o sea, va a quedar la Constitución del 80 habilitada, lo que es lamentable que no hayamos podido llegar a un acuerdo para tener una nueva Constitución después de todos estos años. Y ahí quiero hacer esa reflexión con la cual participabas tú al principio, Daniela, y también Joaquín, en el fondo, que la gente tiene más ánimo de rechazar, y a mí, fuera de que esté en contra y quiera que gane el rechazo o el en contra a esta nueva propuesta constitucional de los republicanos, me preocupa el que la gente quiera rechazar todo lo que provenga de la política. En el fondo, todo lo que la política hace tiene poco sentido para la gente. Y eso es un punto de mucha preocupación, porque no estamos dando las respuestas adecuadas, tampoco estamos pudiendo llegar a acuerdos. O sea, han rechazado 2 propuestas constitucionales y finalmente las demandas ciudadanas son las que todavía esperan. La gente espera que se suban las pensiones, la gente espera que tener un sistema de salud que permita le permita ir a atenderse en el hospital, atender enfermedades importantes, no tener que costear grandes cifras para poder atenderse una enfermedad. Y lo mismo pasa con educación. Entonces, yo creo que hay que centrarse bien en los intereses ciudadanos para no seguir postergándolo más, a propósito de que la apuesta constitucional no sirvió para poder resolver los problemas de la gente. Y en el fondo esa fue un poco la apuesta de ambos procesos. Entonces, yo creo que por más que el oficialismo diga en contra en esta campaña, tiene que decirle, y eso es lo que vamos a hacer en la campaña que vamos a empezar que ya empezó, pero que vamos a reflejar en la franja, que en el fondo el en contra también tiene un escenario de esperanza, un escenario donde nosotros rechazamos la propuesta de los republicanos porque no nos representa y no resuelve los problemas de la gente, pero para poder concentrarnos, para poder cerrar ya lo constituyente y poder concentrarnos en las demandas materiales que la gente tiene. Si esta constitución se llega a aprobar, no se va a cerrar el escenario constituyente, va a seguir abierto. Hay que no solo implementar la nueva constitución y todos los organismos que los republicanos nos proponen, sino que también esta constitución tiene muchos problemas de judicialización y pone en cuestión nuestro sistema judicial actual. Entonces, lo constituyente va a seguir abierto en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, y finalmente le va a generar inestabilidad al país que no necesita. Entonces, creo que hay que cerrar el escenario constitucional y concentrarnos derechamente en las demandas más sentidas por la ciudadanía, porque eso sí que no puede esperar, porque si no la gente va a seguir sintiéndose lejana a la política, va a seguir semana a semana. Las encuestas nos van a decir que nuestras instituciones están por el suelo con respecto a la validez, y finalmente eso promueve que gente muy lejana a los partidos, a las dirigencias políticas, sobre todo liderazgos populistas, como lo que está pasando en Argentina con Milei, termine siendo una opción para la gente. Marco Velarde, presidente de Comunes, nos acompaña esta mañana en este panel de actualidad Nuevas Voces, junto a Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes. Son las 9:31, vamos a una breve pausa musical y seguimos conversando sobre este tema para luego también abordar otro de lo que está marcando, otra de las situaciones, en este caso lo que se ha llamado convenios o caso Democracia Viva, y por supuesto el ministro Montes, pero todavía me queda una pregunta en el tintero respecto a este proceso constitucional.
25 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Continuamos con Enlace USACH por la 94.5 y estamos en nuestro panel de actualidad Nuevas Voces con Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, y Marco Velarde, presidente de Comunes. Continúo contigo, Marco, en este tema del proceso constitucional, solo para cerrar esta conversación, ya no solo el proceso, pero cuando se habla justamente de la fatiga, se habla del desinterés en relación a este tercer intento, sobre todo si consideramos todo el proceso que llevó a cabo la presidenta Bachelet. Quiero preguntarte si esto no es finalmente también, quizás, y lo dejo abierto, pero es lo que se me ocurre en este minuto, ¿no? No solo de manera intuitiva, sino de los análisis que se han hecho. Por un lado, responde también a esta falta de legitimar a las instituciones que nos representan, y ahí la política en particular. Por otro lado, finalmente, también a todo este dimes y diretes y esta polarización entre los sectores que comúnmente llamamos derecha e izquierda, con todos los matices. Pero por otro lado, también de la falta de compromiso político que tenemos, no solo desde las bases, todos los ciudadanos, por la falta de educación cívica, que uno podría decir también que es una respuesta o un legado de la dictadura. Entonces, en este sentido, también es un flaco favor que nos hacen, porque se termina agotando más allá de las peleas y termina el statu quo o este famoso gatopardismo. ¿Cómo lo ves esto del desinterés y la fatiga, que muchas personas lo usan como una herramienta para que aquí no ha pasado nada? Marco Velarde. Sí, o sea, es preocupante, siempre es preocupante cuando la gente se deja de desinteresar en la política, sobre todo como por esta fatiga social. Quienes terminan decidiendo son los mismos de siempre, quienes tienen poder, quienes participan en política, y generalmente son las clases populares las que quedan fuera de toda discusión política. Entonces yo creo que quienes estemos interesados en que la política vuelva a la ciudadanía, que la gente se interese, participe, mucho más allá de la discusión propiamente política, hay como todo un campo de decisiones en distintas áreas de la vida en las cuales es importante que la gente participe y se haga parte. Entonces yo para eso creo, esta es mi respuesta, pero creo que la política debe empezar a reflejar cuestiones materiales para la gente. Y ahí creo que es importante mejorar sobre todo la vida cotidiana de gente que está cansada, está cansada como de las mismas injusticias y abusos, le cuesta llegar a fin de mes, y una serie de cosas que todavía nos quedan pendientes por resolver, pensiones, derechos laborales, todo lo que tiene que ver con lo que conversábamos en la primera pregunta sobre el machismo, como que hay una serie de áreas de la vida que todavía hay que resolver y en la cual tenemos que darle respuesta a la gente para ir resolviendo ya las grandes preocupaciones. Y creo que así la gente va a entender que lo que hacemos en político sirve. Marco, perdón, y es mucho pedir hacer ambos procesos. No, pero te pregunto, es mucho pedir hacer los procesos en paralelo. Por un lado, lo que se trabaje en el Congreso, el mundo, digamos, de los parlamentarios, pero también el Ejecutivo para sacar estas leyes y todo esto que necesitamos, que es inmediato, urgente, pendiente, ¿no? Y por otro lado, el proceso constitucional de este marco más grande y así vamos avanzando. Y te lo digo como mujer, que somos multitask. No resultó esto de masticar y comer chicles, y es en parte hay muchas de las cosas que tú dijiste en la palabra para intervenir esto, y también la fragmentación política. O sea, uno ve el Congreso como está, sobre todo el estado de la Cámara de Diputados, donde hay cada personaje, todos los días hay una pelea nueva, como por ejemplo esta semana se está tramitando la ley de presupuesto y la gente, a la derecha en este caso en particular, están poniendo en cuestión el presupuesto, no sé, por los casos de democracia viva, por ejemplo, y cuestiones que no tienen mucho que ver con el presupuesto. Entonces creo que la misma política ha generado antipolítica, en el fondo, que la gente se aleje de la actividad de la toma de decisiones, y eso es peligroso para nuestra democracia. Gracias, Marco Velarde. Vamos con Joaquín Sierpe, a propósito también, ¿no?, de este análisis que tú haces de esta situación de la llamada fatiga o desinterés y las consecuencias de la misma. Sí, mira, yo creo que igual hay algo que es importante mencionar, que, bueno, el interés por una parte es ya bastante evidente, el hastío de la gente
se siente ya a esta altura, pero no olvidemos que este proceso constitucional no partió con la convención. Nosotros venimos desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet intentando sacar una respuesta constitucional, y sumando los años que llevamos para más o menos 8, yendo Claro. para los 10 años de un proceso en que no logramos finalmente, hasta el momento, por lo bajo, hacer una constitución que sea muy representativa de nuestra sociedad, independiente de lo que pase el 17 de diciembre con el a favor y en contra. Hay algo que igual es bien importante, y es que respecto a reabrir el proceso nuevamente, la verdad que las voluntades por parte ni de la clase política ni de la ciudadanía no están presentes, no están sobre la mesa. La encuesta Criteria, que la hemos sacado tanto a colación en el panel, la misma encuesta muestra que un 34% de los encuestados, solamente un 34% estaría por iniciar un tercer proceso, y el restante porcentaje lo que dice es: o no iniciamos un proceso nuevo, o las reformas se hacen a nivel de Congreso. Entonces el hastío es bien claro, sobre todo dentro de los distintos partidos políticos. También ya hay un consenso más o menos instalado que en el mediano plazo no existe un proceso nuevamente, pase lo que pase. Y me tomo algo que dijo Marco, que es súper importante también, que esto, en caso, por ejemplo, de que gane el en contra el 17 de diciembre, se abren un montón de flancos bien peligrosos para nuestra democracia. Finalmente, lo que eso implica es que la clase política, los partidos, no pudieron ponerse de acuerdo por una tercera vez para dar respuesta a través de la vía constitucional a inquietudes y urgencias que las personas tienen en su día a día, lo que es un desprestigio bastante grande. Y como bien Marco dice, esto te abre el riesgo para un montón de cuestiones, como liderazgos autoritarios, populistas, qué sé yo, y eso alguien lo va a tratar de capitalizar, con todos los riesgos que eso implica, y que la historia en Latinoamérica nos ha mostrado tantas veces las consecuencias que tienen tanto en términos de cuidar la democracia, de derechos humanos, de la calidad de vida de las personas. Por tanto, es complejo el panorama que se abre. El hastío es evidente, pero yo creo que un eventual rechazo en contra a la Constitución actual también nos abre un montón de riesgos, sin perjuicio de todos los problemas y desafíos que también vamos a tener si es que gana el a favor. Joaquín y Marco, cierro este punto solo comentando algo que nos recordaba el historiador Gonzalo Peralta en el programa de Vía X disponible. Y esto a propósito de cuando la expresidenta, ¿no?, del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, resaltaba la Constitución de 1833, ¿no?, la portaliana, la del orden, como un ejemplo, y hablaba de esa gran convención, que además tenía el mismo nombre, y a propósito de la fatiga, claro, es cierto, se estaba conformando el Estado-Nación, pero fueron 11 años de ensayo y error de procesos constitucionales, que, bueno, respondían obviamente también a esa época, pero, bueno, los tiempos ahora claramente son distintos. Vamos con otro tema que tiene bastante conflictuado, bueno, a la política en general, pero sobre todo al gobierno, con este caso de Democracia Viva y el caso Convenios en general. Pero deteniéndome en particular, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió a la prensa entonces preguntas sobre este caso Democracia Viva, respecto a la entrevista que comentaron, de hecho, el día de ayer en este programa, en el panel que se le hizo en el diario La Tercera a la diputada Catalina Pérez, ¿no?, y en la que ella, la diputada, aseguraba que reportó al gobierno sobre la situación que se estaba denunciando en Antofagasta en la primera semana de junio. Y Montes dijo: la información previa hasta el 16 de junio, que no es la primera semana, yo no tuve. Dice, respecto a que no me entregaron otra información antes, efectivamente no la recibí. Hay que preguntarle, dijo el ministro Montes, a las personas que tenían esa información, porque eso no fue así. Voy contigo, Joaquín, a propósito de esta situación, estos dimes y diretes, el lanzarse también ahí la pelota de un lado a otro, y también preguntarte cómo crees que abordó o cómo se presentó la diputada Catalina Pérez cuando fue entrevistada en profundidad respecto a este tema que la tiene bastante complicada. Sí, ha sido, la verdad que para el gobierno un dolor de cabeza toda la semana el caso Democracia Viva. Parece que no podía salir de esto, ¿ah? No, es muy, muy complejo. Como, bueno, no creo que sea algo exclusivo de este gobierno. La verdad que en todos los gobiernos, cuando hay crisis de esta envergadura, los antecedentes salen y salen todas las semanas, y es algo natural cuando hay una polémica de esta envergadura.
Pero claro, ha sido un dolor de cabeza todas las semanas. Parece que cada vez que se hace el control de daño respectivo, se apaga el incendio, el problema anterior, aparece una declaración nueva, una portada nueva. Entonces, muy complejo. Yo considero que la entrevista a la diputada Catalina Pérez, si bien no entrega tantos antecedentes nuevos, la verdad que no hay nombres nuevos, las fechas que tenemos no son anteriores a la primera fecha en que al parecer se conoció el caso Convenios, que fue en mayo con el correo que envió la Asociación de Funcionarios a la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Yo creo que lo que más genera la entrevista es lo que hemos estado comentando, y es que se vuelve a poner en entredicho cuando el gobierno tuvo conocimiento del caso Democracia Viva. La verdad que la diputada lo que afirma es que la primera semana de junio le comunicó a Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo del caso, y también le comentó a Juan Ignacio Latorre. Entonces, las preguntas naturales que surgen son cómo, si es que el presidente de un partido político muy importante dentro del gobierno, y además una subsecretaria con línea directa tanto con el ministro como creo yo con presidencia, no comunican inmediatamente algo así. Entonces, ahí surgen dos posibilidades. Uno, una negligencia muy grande por parte de ambos actores, por cierto, de la misma diputada Catalina Pérez, o derechamente que lo que se está aseverando no tiene asidero en la realidad. No nos consta ni la una ni lo otro, pero sí abre bastante interrogantes bien esperables, creo yo, al respecto. Y con todos los problemas posteriores que se le abren al gobierno, porque nuevamente empieza a surgir la conversación de si es que se va a impulsar o no una acusación constitucional o una interpelación al ministro Montes. Recordemos que en paralelo el Contralor General de la República anunció irregularidades en otras 15 seremías de vivienda a lo largo del país. Entonces, es un caldo cultivo perfecto para la oposición. Vamos a ver cómo se conjuga también con el plebiscito. Hay dudas por lo que está leyendo respecto a si conviene o no hacer la interpelación, la acusación, por los tiempos y por toda la economía política que nosotros ya conocemos de cara al plebiscito. Pero es complejo en un periodo complejo para el gobierno, donde, por cierto, estando frente a un plebiscito, todo lo que ocurra y que afecte su popularidad, yo creo que ellos también lo tienen internalizado, va a tener un efecto sobre el voto que se emite el 17 de diciembre. Bueno, cerramos este punto. Muchas gracias, Joaquín. Vamos con Marco Velarde y también preguntar la opinión específica de lo que fue esta entrevista a Catalina Pérez, no tanto en la información, sino también, o en el fondo, también en la forma, en la fotografía, en la postura, en las respuestas, en este silencio que estuvo mucho tiempo y que ahora ya enfrenta públicamente, ¿no?, su verdad, su opinión, su postura en el diario La Tercera, y por supuesto con la respuesta del ministro Montes. Marco Velarde. Había una puesta en escena, no sé si te fijaste totalmente. Yo también opino lo mismo. La iluminación, la ropa. La mirada, ¿no? La postura. Sí. Completamente. Sí. Eso vale plata. Yo, a ver, es que creo que no creo que en el fondo más revuelve la entrevista del gallinero más que como aclara cosas. Creo que, o sea, Catalina, la diputada, tiene todo su derecho de hablar y dar su versión de los hechos, más cuando creo que no había tenido oportunidad de decirlo, defenderse públicamente, y creo que en el fondo eso puede hacerlo. Ahora, ¿cuánto eso ayuda al sector político en el cual ella dice pertenecer? No sé si mucho, más en este momento que es tan útil tomar silencio y distancia para poder hacer que los esfuerzos que están trabajando tus compañeros, los esfuerzos que están realizando, sobre todo en materia como del plebiscito, pueden verse contaminados por cuestiones como esta. A mí me parece como en mi opinión, como presidente de un partido oficialista, también miembro del Frente Amplio, me parece desacertar la entrevista de la diputada, más cuando no entrega ningún antecedente nuevo, y también como que en el fondo le revuelve el gallinero al gobierno y sobre todo complica al ministro Montes. ¿Hubiese sido mejor que no la hubiera dado, Marco, en estos momentos? Ya que tampoco la dio antes. Sí, yo creo que
creo que existen espacios y momentos también para hacer las cosas, y creo que en el fondo no es evidente que complicó, puso un tema más sobre la mesa y yo soy de la opinión de que no ayudó en nada, o sea, no ayudó en nada la entrevista ni en el fondo para poder, con los datos que entregó, pero tampoco con respecto a ayudarnos a nosotros también a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero es evidente que ella tiene todo el derecho de entregar su versión de lo hecho, dar su opinión, y yo creo que aquí tenemos que esperar, más allá de lo mediático, tenemos que esperar que en el fondo sean las instancias judiciales y también las administrativas, como las que se está dando en la Cámara con la comisión que está investigando el caso de Democracia Vivaracha, que en el fondo siga su curso y que podamos, que esa sea la respuesta más clara y categórica para que en el fondo los reales responsables sean los que en el fondo la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué es lo que pasó y por qué existen estos tipos de mecanismos, pero también de que los responsables también paguen ante la justicia. Bueno, con esta Democracia Vivaracha, decías, Marco Velarde, nos agradecemos, por supuesto, al presidente de Comunes su análisis, su opinión en torno a los temas que hemos propuesto esta mañana en Enlace USACH. Lo mismo que a Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivote. Muchas gracias a ambos. Que tengan un lindo día, una linda jornada, y ha sido un placer conversar con ustedes y escuchar, por supuesto, sus reflexiones. Que les vaya muy bien. Gracias, Daniela. Chao. Chao, Marco. Justo nos vemos.